Pasar a la acción. Con frecuencia mucha gente pide consejería por temas de salud, de finanzas, de relaciones interpersonales, de dietas, de rutinas deportivas, espiritualidad. Y con frecuencia me doy cuenta de que ya tienen mucha información. Inclusive algunas de estas personas consideran que saben más que el experto al que consultan, lo cual me cuestiona de por qué solicitan asesoría. Lo cierto es que muchas veces no se trata de saber, se trata de pasar a la acción, se trata de actuar. No importa qué tan lindo hable sobre salud, finanzas, estudios, relaciones interpersonales, dietas, sistemas de entrenamiento, espiritualidad. Lo importante es cómo implementas eso en tu realidad. Y es que, como diría Aristóteles, el ser humano es un animal de costumbres. Y tal vez ese es el problema. Tenemos costumbres incorrectas, maneras de pensar incorrectas, actitudes incorrectas, que nos llevan por lógica a consecuencias desagradables e indeseadas. Debemos empezar a actuar, a hacer lo que sabemos que es bueno, lo que hemos estudiado hay que aplicarlo a nuestra existencia para empezar a ver resultados deseados, para empezar a conquistar nuestros sueños. Y en esto hay una realidad exacta, y es que hay que empezar a negarse a placer. Hay que empezar a negarse a ese rato de satisfacción, a esos 15 minutos más de sueños, a esos antojitos en la alimentación, a esos pecaditos que consideramos poco graves en la vida espiritual, a esos gastos efímeros a los que argumentamos tener derecho ya que trabajamos duro para ganar el dinero. Y ese tipo de placeres efímeros son los que probablemente nos impiden pasar a la acción, nos impiden actuar porque se convierten en una droga, se convierten en una adicción que nos mantiene en esa comodidad que nos lleva a la mediocridad. Y esto nos lleva a algo que va más allá, y es el de por qué no obligarse a hacer lo que no me agrada, obligarse a hacer lo que inclusive pueda llegar a ser desagradable, ¿por qué no? Doloroso. Pero esa es la manera de llegar a alcanzar objetivos más grandes y placeres mucho más grandes que esos placeres ínfimos, superficiales y poco duraderos a los que nos hemos acostumbrado y a los que nos hemos conformado. Por eso es que como sociedad admiramos a las personas que son capaces de sacrificarse, de dejar de lado esas pequeñas pasiones y malos hábitos, esos pequeños gustos, para dar paso a lo grande. Admiramos por esa razón a los grandes deportistas, a los grandes artistas, a los intelectuales, a esas personas que logran altos estándares renunciando a placeres efímeros. Podríamos mencionar también a los santos, a los líderes espirituales, a la gente que le va bien como emprendedores en las finanzas, que tuvieron que negarse a sí mismos a muchos gustos en el inicio de sus carreras. Y estos no fueron días ni semanas, fueron años, inclusive décadas. Por eso es importante ser capaces de pasar a la acción. Como te decía, mucha gente sabe mucho, ha leído mucho, ha escuchado muchas conferencias, pero sus vidas están mal, muy mal, con problemas financieros, emocionales, de salud física, sobrepeso, etc. Y esto es una muestra de que no pasamos a la acción. Y pasar a la acción se puede traducir en cosas muy simples como organizar tu tiempo, como hacer cronogramas, como tener la costumbre de evaluar y medir tus actividades, ya sea semanalmente, diariamente, mensualmente, trimestralmente, pero hay que hacerlo. Como la costumbre de identificar qué es lo que está funcionando en tu vida para sistematizar, para tener en cuenta cuál es ese paso a paso que te llevó a tener buenos resultados y repetirlo indefinidamente mientras funcione. Y esto aplica para todas las áreas de vida. Lo que pasa es que replicamos y repetimos hábitos y costumbres que nos traen cosas malas, que nos traen cosas indeseadas, que nos traen dolores y mediocridad. Hoy en día es muy fácil ayudarse con la tecnología, que muchas veces la usamos mal, para llenar nuestra mente de información basura, para llenarnos de contenido que no sirve para nada, de entretenimiento barato. Pero la tecnología hoy en día nos puede servir para llevar una agenda con alarmas, con avisos, con recordatorios que nos permitan darnos cuenta en qué paso vamos, cuáles son esas metas, organizar nuestros hábitos en nuestras agendas, y esto puede ser de gran ayuda. Muchas personas desisten, abandonan, porque no ven los resultados de manera inmediata, y es que cuando persigues un sueño grande, cuando consigues algo importante,
Cuando quieres encontrar grandiosidad en tu vida, esto requiere tiempo. Por eso muchas veces nos conformamos con placeres efímeros, poco profundos e importantes, de los que hablábamos, porque la mayoría de ellos son instantáneos, son muy rápidos. Pero cuando perseguimos metas grandes, hay que esperar. No hay resultados inmediatos. Es un proceso y esto forma parte de madurar. Tenemos que dejar de ser como niños caprichosos que hacen pataleta por tener las cosas inmediatamente, sin importar las deudas, sin importar el desbalance financiero, sin importar el plan de vida, sin importar si esa es la prioridad. Debemos madurar y empezar a actuar como adultos responsables. Existen otras personas que piensan que por estar estresados, tensionados, preocupados, las cosas se van a solucionar por arte de magia. Los proyectos se van a desarrollar solos y, como hemos visto, la obsesión solo sirve para generar enfermedad física y mental. Pero los problemas siguen allí. En la práctica, el proyecto nunca se desarrolló solo, ni las tareas se hicieron nunca solas, ni se arreglaron las cosas en la familia solas, ni se organizaron las cosas en la vivienda solas. Simplemente nos enfermamos, nos volvimos un poco más neuróticos, un poco más enfermizos, sosteniendo estas actitudes de pensar de que se va a solucionar las cosas simplemente porque nos preocupamos y nos estresamos y nos sentimos mal. Pasar a la acción, vuelvo y repito, puede necesitar acciones muy simples y muy concretas, como evitar los tiempos vacíos, esos tiempos en los que prácticamente no tienes nada valioso que hacer, y esto no significa que no tengas derecho a divertirte, pero no puede ser más de un día, ¿sí? Puede ser simplemente unas horas. Hay que organizarse con esto. Hay que evitar esos tiempos vacíos y nada importante. Hay que evitar hacer uso inadecuado del tiempo. Aquí hay una pregunta importante que quiero hacerte, y es: ¿realmente quieres eso que dice que quieres? Escucho mucha gente, por ejemplo, que dice: amo a mi hijo, lo quiero, lo adoro, pero de pronto no hacen el esfuerzo por conseguir el dinero para sostenerlo o para ir a verlo cuando está lejos, cuando está en otro municipio u otra ciudad. No hacen su parte, pero sus palabras, e inclusive lo mencionan con lágrimas en los ojos, dicen: lo quiero mucho, lo amo. Y ahí es donde hay que preguntarse si realmente quieres lo suficiente de eso que dices querer. Porque si no lo quieres realmente, no vas a ser capaz de sacrificar, no vas a ser capaz de luchar por eso ni de esforzarte. Una pregunta cercana a esa podría ser: ¿lo deseo lo suficiente? Lo del hijo es un ejemplo, pero esto aplica para todo. Deseo tener un cuerpo atlético, por ejemplo, lo deseo lo suficiente como para tener que cambiar mis hábitos de vida, la dieta, el sueño, tener que entrenar, tener que sufrir a veces algunos dolores musculares, tener que invertir dinero, tener que renunciar al trasnocho, a la fiesta, al alcohol, al cigarrillo, a las golosinas, a cosas que no me ayudan a tal fin. ¿Deseo lo suficiente de eso que quiero? Son preguntas que considero importantes si quieres pasar a la acción. Identifica cómo pierdes el tiempo, porque si no sabes contra qué estás peleando, difícilmente te vas a poder dar la batalla que necesitas. Darás golpes al aire que no son acertados. ¿Cómo pierdes el tiempo? De pronto en redes sociales, de pronto en conversaciones poco inteligentes, de pronto viendo películas o escuchando música por demasiadas horas, de pronto durmiendo demasiado. Tienes que identificar cómo pierdes el tiempo para saber con quién pelear y cómo pelear. La pereza obviamente es hermana de la pereza, es hermana de la miseria, del fracaso, de la mediocridad. Hay que sacar de tu vida como sea la pereza que nos hace tanto daño y enfrentar esos miedos, porque muchas veces detrás de esa pereza, detrás de esa inacción, lo que hay es mucho miedo. Miedo a enfrentar eso que tú ya sabes que debes enfrentar, eso a lo que tú ya sabes que debes renunciar. Te da miedo y hay que saber trabajar con ese miedo. Hay que ser valientes, y recordemos que ser valiente no es carecer de miedo, es que a pesar del miedo podamos enfrentar. Si queremos llegar a ser personas con propósitos cumplidos, que se sientan orgullosas de ser ellas mismas, hay que pasar a la acción.